Saludos para todos, bienvenidos a este segundo módulo del primer curso de nutrición clínica. En esta oportunidad les voy a compartir una información súper interesante sobre la nutrición y el embarazo. ¿De qué hablaremos en esta oportunidad? Les voy a dar a continuación un breve resumen de la presentación. Iniciaremos con algunos términos importantes sobre la programación fetal, los cambios metabólicos en el embarazo, los factores de riesgo en el embarazo, la evaluación nutricional en esta etapa y la alimentación saludable. Me presento, mi nombre es Aurelio Uzcategui, soy nutricionista dietista, actualmente curso una maestría en Etnología con mención en Historia, soy plan 2 de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de los Andes, en las materias de evaluación nutricional 1 y 2. Tengo un diplomado en Estadística aplicada a la investigación, soy consejera de lactancia materna y alimentación complementaria, cursé el programa de prevención y atención de enfermedades obstétricas, soy podcaster y actualmente también tengo mi consulta nutricional presencial en Mérida, Venezuela y online a todo el mundo. Comencemos. Fíjense que hay un tema súper interesante en la palestra porque muchísimos autores aseguran que el estado nutricional previo al embarazo es un factor fundamental para la salud materna y para evitar riesgos para la salud del recién nacido. Es así como en muchísimas partes ahora se promueve más que nunca la salud preconcepcional. ¿En qué consiste la salud preconcepcional? Evidentemente, como su nombre lo dice, es básicamente la planificación familiar y la evaluación de distintos factores que pueden influir en un embarazo. Esta salud preconcepcional o la salud preconcepcional debe basarse en dos pilares fundamentales, la educación y la consulta, que luego van a tener la particularidad de evaluar los riesgos psicosociales. La educación preconcepcional inicialmente debe enfocarse en la planeación de la familia, en el espaciamiento de los hijos, en estudiar el espaciamiento de los hijos, en promover la salud femenina y en la prevención de embarazo. La consulta preconcepcional, por su parte, es un espacio más íntimo que debe ser accesible a hombres y mujeres, que debe ser oportuno y continuo y debe estar disponible a grupos vulnerables. Por lo tanto, también debe ser confidencial. Evaluar riesgos psicosociales es una tarea que van a tener tanto la educación como la consulta preconcepcional para poder estudiar cuáles son los riesgos de menores de 18 años y poder explicárselos a la población general. Y este tema que está en la palestra en la actualidad, que es la violencia de género y sexual. Muchísimos autores incluso comentan que es más peligrosa la violencia de género que la preeclampsia en el embarazo, por todos los matices que se envuelven alrededor de ella, la diversidad funcional y los riesgos laborales. A partir de esto, en los años 80, se desarrolló la hipótesis de Barker, conocida al principio como la hipótesis de la programación fetal, que luego fue denominada el origen en el desarrollo de la salud y de la enfermedad. ¿En qué consistía esta hipótesis? Bueno, básicamente en mencionar que el efecto sobre la salud del individuo está presente desde antes de la concepción hasta los primeros años de vida. Bueno, es por eso que finalmente luego se lanza toda esta promoción de la salud en los primeros años de vida del bebé, pero que además de eso, otros autores han sido muy enfáticos en la promoción de la suplementación con ácido fólico entre 3 meses a 1 mes previo del embarazo para evitar riesgos en el desarrollo del tubo neural. Pero otros incluso son más enfáticos en mencionar que este proceso de salud preconcepcional debería ser incluso el mismo tiempo que una madre lleva embarazada, es decir, 9 meses, y otros incluso hasta 1 año. Luego de desarrollar esta hipótesis de Barker, también se desarrolla luego este término, comienza a salir a la palestra este término de programación nutricional. Cuando lo dividimos, primero conversar sobre la programación, que es básicamente, o son básicamente los estímulos, hormonas, metabolitos, neurotransmisores que actúan en un periodo crítico sensible de la vida y que
ejercen un efecto a largo plazo en una estructura somática o un sistema fisiológico. Y la nutrición, porque bueno, la alimentación puede corresponder al estímulo que al actuar en un periodo crítico como la etapa neonatal o la lactancia, puede tener consecuencias a largo plazo y programar el metabolismo de la vida adulta, predisponiendo al desarrollo de obesidad y otras alteraciones. Todo esto se basa en este concepto de epigenética, que son los cambios en la expresión de los genes sin cambio en la secuencia de ADN, mediante la metilación de ADN y la remodelación de la cromatina. Seguidamente también llega este término a la palestra, que es el de nutrigenómica, considerada en los periodos críticos del desarrollo pre y postnatal, que son los estímulos ambientales, como la nutrición, que influyen en el desarrollo induciendo a cambios permanentes en el metabolismo y susceptibilidad para enfermedades crónicas. La nutrición deficiente o excesiva durante el embarazo y la lactancia inducen alteraciones estructurales fisiológicas en el bebé. Estos son como estos términos o estos conceptos que van manejando estos autores. Sin embargo, más adelante nos vamos a ir dando cuenta si esto es o no es así. Existen cambios fisiológicos en el embarazo, evidentemente, que van a condicionar estos cambios metabólicos. Sin embargo, para fines de esta presentación, yo me voy a enfocar en los cambios metabólicos, ya que son los que nos van a ayudar a responder desde el punto de vista nutricional. Está primero el dolor de cabeza de todo personal de salud que atiende a una embarazada, que es el aumento de peso. ¿Por qué? Bueno, porque muchísimos autores sugieren que la mujer embarazada, si inicia con un índice de masa preconcepcional normal, va entonces a tener que aumentar entre 12 a 14 kilos, algunos dicen que hasta 16 kilos en el embarazo. Ay, sin embargo, hay que saber que el aumento de peso en el embarazo no solamente es útil, es necesario. Entonces, de repente quizás, bueno, hay también un tema importante con respecto al estudio del aumento de peso, porque se cree que ahora los profesionales de la salud estamos entrando en un problema de estigma de peso, especialmente en las consultas de embarazadas también. ¿Por qué? Bueno, porque estamos como policías detrás de la paciente para que aumente solamente los gramos que debe aumentar por semana para que su bebé nazca sano. Y fíjense, bueno, ahorita nos vamos a dar cuenta que hay un montón de factores que en realidad van a estar relacionados con, no solo con este aumento de peso, sino con muchísimas otras cosas más. ¿Por qué es necesario el aumento de peso? Bueno, no solamente la mamá gana peso, también el peso se va a distribuir en diferentes compartimientos. Se va a distribuir en el útero, de modo que se pueda lograr el crecimiento del feto, de la placenta y del líquido amniótico. También en la madre, va a haber un aumento de las mamas, aumento del volumen sanguíneo y del tejido extracelular, y hay un aumento de las reservas adiposas. ¿Por qué va a haber un aumento de las reservas de grasa? Bueno, porque mamá necesita tener esas reservas para que después del embarazo tenga cómo responder a la demanda energética, que es incluso mayor que en el embarazo, que va a ser el periodo de lactancia. Otro aspecto importante a evaluar es el agua corporal total, la cual también va a contribuir en el aumento de peso materno, y las madres al final del embarazo pueden tener un aumento del 6,5 a 8,5 de agua corporal total. Este aumento de peso también, a raíz del agua corporal total, también va a determinar la hemodilución que se describe en la gestante, así como la anemia fisiológica del embarazo y el incremento del gasto cardíaco. O sea que nosotros estamos delante de una persona que tiene bastantes cosas de las que tenemos bastantes cosas que evaluar. Otro aspecto importante también es el consumo de proteínas o el metabolismo de las proteínas en este periodo, especialmente porque los aminoácidos se transportan activamente por la placenta y el feto los utiliza para la síntesis de proteínas y para obtener energía. Y las grasas nos ayudan no solo a cubrir la demanda energética, sino también al desarrollo del sistema nervioso del feto, al mantenimiento de la temperatura corporal más elevada. Sin embargo, también está relacionada con alteraciones del colesterol, de los triglicéridos y de las LDL. Sin embargo, esto se puede regular más o menos 6 semanas después del parto. Finalmente, los carbohidratos están desarrollados o están relacionados con un deterioro en la tolerancia a la glucosa, la hipoglicemia en ayunas, la hiperglicemia postprandial y el aumento de la insulina. ¿Esto ocurre en todas las embarazadas? No.
En la mayoría solo se producen pequeños cambios en la tolerancia a la glucosa, mientras que para otras el embarazo puede ser un factor diabetógeno, pudiendo establecerse en una diabetes gestacional. Fíjense que entonces ahora comenzamos a encajar algunas piezas y podemos decir que todos los nutrientes son necesarios en el periodo del embarazo para poder cubrir a estos cambios metabólicos que se presentan en la gestación. Otro aspecto importante es conocer cómo ocurre la nutrición del cigoto, embrión y feto. Inicialmente el cigoto se nutre mediante la absorción de la secreción de las glándulas del útero y la digestión de ciertas partes del recubrimiento interno. Pero a medida que va creciendo se convierte en un embrión y se forma la placenta en el útero materno, la cual va a desempeñar la función de aportar la nutrición durante el resto del embarazo. Yo creo que esta es una de las cosas más interesantes que pueden ocurrir. O sea, este proceso de formación de la placenta, porque ella se va a convertir en un órgano temporal. Bueno, va a ser esponjoso, de forma redonda y aplanada, y se va a conectar con el flujo sanguíneo de la madre. Un proceso demasiado hermoso. Luego tenemos la nutrición fetal, como vamos a desglosar un poquito, desgranar un poquito cómo ocurre este proceso de nutrición fetal, iniciando pues que hay una formación del cordón umbilical, que es la que va finalmente a conectar la placenta con el feto. ¿Y cómo va a ocurrir? Bueno, la sangre fetal viaja desde el corazón del feto a la placenta a través de 2 arterias umbilicales y regresa a él enriquecida de nutrientes y libre de desechos a través de una vena umbilical. Todo esto ocurre para poder cubrir las demandas del feto. Y bueno, es necesario saber que entonces también la placenta va a tener un peso importante por más o menos de 0,7 kilogramos. Y este peso también va a contribuir al aumento del peso materno, ¿no? Como les mencionaba anteriormente. ¿Para qué ocurre todo esto? Bueno, para poder sintetizar los ácidos grasos, el colesterol y el glucógeno, que básicamente es la principal fuente de energía del feto. Producir hormonas que ayudarán a digerir los nutrientes metabólicos hacia el feto y promover cambios en el organismo materno. Evidentemente nos encontramos entonces ante un paciente súper interesante de evaluar y hay ciertos factores de riesgo que están asociados a este proceso, porque aparte que es evidentemente es un proceso o una etapa muy hermosa, es también una de las etapas más sensibles del ciclo vital. ¿Cuáles son estos factores que tenemos que tomar en cuenta? Bueno, básicamente el número 1 que estaba conversando hace ratito, que es el peso corporal. Correspondiendo o intentando, por esto es importante la consulta preconcepcional, que previo al embarazo el índice de masa corporal sea no sea menor de 19,8 o mayor de 26. ¿No? Es lograr que la madre, en la medida de las posibilidades, esté en un peso adecuado. Sin embargo, ya vamos a ver cómo es la evaluación nutricional de la embarazada y nos vamos a dar cuenta que es algo que va más allá del peso. Y durante el embarazo, tener la ganancia ponderal insuficiente o excesiva puede ser un factor de riesgo para el embarazo. La edad, bueno, especialmente todo esto que está relacionado con el embarazo en adolescentes, que realmente sería un tema para otra presentación porque es un tema bastante amplio e interesante. Los patrones alimentarios, y acá, bueno, también es un tema bastante amplio, pero básicamente hay que tomar en cuenta estos factores importantes, como por ejemplo la omisión de un grupo de alimentos, y esto puede ser un factor importante, especialmente con tantas dietas de modas a la palestra y mujeres que empiezan a tener fobia a ciertos grupos de alimentos, algunas a los carbohidratos, otras a la proteína animal, otros incluso a los vegetales, porque al parecer también los vegetales son dañinos, según toda esta corriente que nos lleva a restricciones alimentarias. Y pues esto es un proceso bastante rudo que hay que evaluar y al que hay que intervenir en una mujer embarazada. Y bueno, hay que hacer una evaluación con respecto a esto y se convierte en un factor de riesgo. El consumo excesivo también de un grupo de alimentos, el ayuno y dietas de pérdida de peso, como les comentaba, las dietas especiales, pero estas dietas especiales están más relacionadas a
patologías previas que pueda tener la mujer embarazada, como por ejemplo, no sé, algún problema tiroideo o el mismo diabetes. Entonces, bueno, estas dietas especiales evidentemente van a formar un factor de riesgo, sin embargo, lo que se necesita es que atención para poder realizar la intervención adecuada. Los trastornos alimenticios y los antojos, aversiones y picas. Y fíjense que cuando comienza el embarazo, la mayoría de las mujeres tienden a tener síntomas que son comunes, como por ejemplo las náuseas y los vómitos, y esto hace que no haya un aumento de peso en el primer trimestre en algunas mujeres, y también sea algo a lo que hay que prestar muchísima atención. La salud materna, como por ejemplo el espaciamiento de los embarazos, el número de embarazos, embarazos múltiples, también si hay un embarazo múltiple es un factor importante. La atención perinatal inadecuada, cuando hay atención, porque son muchísimas las mujeres que llegan a un parto sin siquiera haber tenido algún seguimiento preconcepcional y mucho menos durante el embarazo. VIH, SIDA y diabetes, diabetes mellitus gestacional, desarrollo de hipertensión arterial en el embarazo, que también después puede ocasionar una preeclampsia o una eclampsia, y muchísimos síndromes más. Otro aspecto importante de evaluar como un factor de riesgo son los factores socioculturales, por ejemplo, los ingresos bajos, el nivel educativo y la falta de apoyo familiar o social. Y yo quisiera hacer también énfasis en este tema del apoyo familiar o social, porque no solamente se convierte en un factor de riesgo en el embarazo, sino también es un factor de riesgo predictor de del establecimiento y duración de la lactancia materna y también de la salud mental materna en el posparto. La provisión de alimentos, bueno, la madre está, preguntar, ¿no? O conocer si la madre está consumiendo alimentos que tengan mercurio, plomo, pesticidas, si hay patógenos en esos alimentos que ella está consumiendo, si hay un consumo intenso de cafeína. Y los estilos de vida asociados al consumo de alcohol, droga, tabaco o productos botánicos. Ok, acá les traigo este estudio, que es un estudio realizado en el 2018, evaluando la asociación de los factores psicológicos con los estilos de vida en embarazadas. Y fíjense cómo acá ellos en lo que se centraron fue en investigar si los 5 factores psicosociales de la ansiedad, el estrés, la depresión, la insatisfacción conyugal y el apoyo social estaban asociados con los 6 dominios de estilo de vida saludable en mujeres embarazadas, que incluyen la nutrición, la actividad física, la responsabilidad con la salud, el manejo del estrés, las relaciones interpersonales y la autorrealización. Y este estudio sugiere que se debe prestar más atención a la identificación de los factores de riesgo psicológico en el embarazo, además de proporcionar intervenciones adecuadas para mejorar el estilo de vida de las mujeres embarazadas. Entonces a veces creemos que solamente es un tema de alimentación. La alimentación realmente es un proceso cultural, pero es un proceso cultural que está asociado también a temas psicológicos importantes y que hay que prestar atención para poder nosotros tener las herramientas necesarias para hacer la intervención que estamos buscando. Y fíjense que ahora más que nunca, este punto de vista psicológico es necesario evaluarlo y tomarlo en cuenta. Tenemos también este otro estudio realizado en 2017. Este estudio fue realizado en 350 mujeres en edad fértil en Irán que estaban recibiendo atención previa a la concepción. O sea, fíjense que estas no son mujeres que de repente llegaron y bueno, que no sabía que estaba embarazada. No, son mujeres que en las que se determinaron los factores de riesgo para la salud del embarazo, que buscaban tener un embarazo planificado. Es decir, que ellas tuvieron todo este proceso que yo les estaba contando ahorita, bueno, la atención preconcepcional, luego el embarazo. Y los autores concluyeron que los factores de riesgo más frecuentes para la salud del embarazo se relacionaron con la diabetes gestacional, la preeclampsia, el aborto, los antecedentes de sangrado vaginal en la mitad del embarazo, en la segunda mitad del embarazo, el parto prematuro, además de enfermedades que encontraron enfermedades de base más frecuentes como la diabetes mellitus, los trastornos tiroideos, las enfermedades cardíacas, así como el asma y las alergias. Entonces, esto es como para cerrar un poquito el tema de los factores de riesgo y darnos cuenta que hay temas que son hereditarios o factores hereditarios, hay factores ambientales, también hay factores psicológicos y hay una suma de factores que finalmente nos da a entender que la atención nutricional
a la mujer embarazada y mucho menos la atención médica a la mujer embarazada es tarea sencilla. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos cuando nos llega una paciente a la consulta y yo debo empezar a realizar la evaluación de esta paciente? Bueno, primero, la evaluación nutricional. ¿Para qué la hago? ¿Para qué realizo esta evaluación? Primero, para cubrir las necesidades propias de la mujer. Segundo, para satisfacer las exigencias nutricionales debidas al crecimiento fetal. Tercero, para preparar al organismo materno para afrontar mejor el parto. Y tercero, para promover la futura lactancia materna. Fíjense que a veces se cree que las pacientes embarazadas solo deberían ir a la consulta nutricional cuando presentan alguna condición asociada, alguna patología previa o cuando la desarrollan durante el embarazo. Pero realmente esta evaluación nutricional debería ser como un elemento sine qua non, o sea que cuando la mujer queda embarazada se remite inmediatamente al nutricionista para poder tener por lo menos durante el embarazo 5 controles nutricionales. Si, por ejemplo, era una mujer que estaba planificando el embarazo, por lo menos 2 o 3 controles previos al embarazo y postparto, incluso hasta los 2 años de vida del niño, seguir teniendo este control. ¿Qué hacemos en la evaluación nutricional? Bueno, saber que existen 3 pilares fundamentales. Está la evaluación dietética, antropométrica y bioquímica. A esto se le suman 2 factores importantes también o 2 elementos importantes también, como por ejemplo la evaluación socioeconómica, que se puede realizar a través de instrumentos como grafar modificados por Mendes, y también la evaluación psicosocial de la mujer, que son instrumentos más amplios para utilizar. ¿Qué incluye esta evaluación dietética? ¿Para qué nos sirve? Principalmente para conocer los hábitos. Cuando nosotros logramos conocer los hábitos, vamos a saber que el peso no nos habla de hábitos. O sea, un peso a mí no me dice lo que la mujer está comiendo. En cambio, cuando nosotros hacemos una evaluación dietética profunda, podemos conocer qué es lo que está comiendo la mujer embarazada, cómo lo está comiendo, cómo es la ración de lo que está comiendo, cuáles son las preparaciones, incluso qué es lo que tiene disponible para ella comprar, para yo poder dar mis recomendaciones. Entre ellos tenemos el recordatorio de 24 horas y la frecuencia de consumo semanal. Y cuando nosotros logramos hacer una buena anamnesis y reconocer cuáles son estos elementos, cuando ya vamos a la evaluación antropométrica y bioquímica, nosotros vamos a ir haciendo esto, vamos a ir engranando datos. Porque cuando yo me quedo con un solo dato, yo no puedo dar un diagnóstico con un solo dato. Yo tengo que hacer engranar todos esos datos para poder dar un diagnóstico certero, y en base a eso es que yo voy a establecer mis intervenciones o, en el caso de los nutricionistas, un plan de alimentación dirigido a mujeres gestantes, pero en base a su condición individual. Tenemos después la evaluación antropométrica, y acá vamos a estudiar diferentes indicadores, como por ejemplo el índice de masa preconcepcional. Este es un indicador que podemos tomar si la mujer tenía un control médico o por lo menos sabía cuánto era su peso preconcepcional. Podemos tomarlo por aproximación o por datos que ya nosotros teníamos, ¿sí? La talla materna, bueno, el tema de la talla materna es súper importante porque, bueno, hay algunos estudios que aseguran que entre 140 centímetros a 150 puede ser un predictor de retardo del crecimiento uterino. Entonces, bueno, allí tenemos que evaluar este tema. El porcentaje de peso esperado de acuerdo al índice de masa preconcepcional y tiempo de la gestación, el índice de masa preconcepcional como tal, el incremento de peso en base a las semanas de gestación, la altura uterina. La altura uterina ya va a ser como un elemento importante que nos puede hablar incluso del tamaño del feto ya a partir de la semana 24 de embarazo, la composición corporal, por ejemplo, la grasa y la muscular, y la circunferencia media de brazo, que, bueno, se refiere que cuando es menor de 23 centímetros ya nos puede ser un predictor de bajo peso de la mujer embarazada. Entonces, hay como muchos elementos antropométricos que podemos tomar en cuenta. Obviamente esto se construye en base a algunos datos que nosotros vamos a tomar con las medidas, y luego todo esto, nosotros lo que hacemos es llevarlos a tablas o gráficos para poder determinar si están en los niveles normales o no y dar un diagnóstico antropométrico. Luego tenemos los estudios bioquímicos, que entre ellos hay estudios de rutina, como por ejemplo la hematología completa, las pruebas especiales, y también hay un tema importante con mujeres que tengan un índice de masa corporal mayor a 30
kilogramos sobre metro cuadrado, que se pueden realizar algunas pruebas especiales, la curva de tolerancia a la glucosa y para todas las mujeres en general, examen de orina y si es necesario, después un cultivo. Todos estos datos, como comentaba ahora, son engranados y en base a eso desarrollamos un diagnóstico y podemos empezar a hablar y dar recomendaciones a la mujer embarazada sobre cómo debe ser su alimentación en esta etapa. ¿Qué debemos tomar en cuenta en la alimentación saludable de la mujer embarazada? Bueno, hay muchísimos elementos, sin embargo, para fines de esta presentación he decidido tomar 4. Primero, los requerimientos nutricionales del embarazo, los micronutrientes críticos, las sustancias a evitar y las recomendaciones de actividad física en la mujer embarazada. Hay un mito, hay un mito que se expande cada vez más sobre los requerimientos nutricionales de la embarazada y es que siempre nos dicen hay que comer por 2. ¿En verdad hay que comer por 2? No. Hay que comer pensando en 2 personas, pero no hay que comer por 2. ¿Por qué? Porque tenemos este tema importante de requerimientos o necesidades nutricionales en el embarazo. Y fíjense que para cubrir estas necesidades nutricionales no se necesita duplicar raciones, sino añadir nutrientes que sí son importantes, más importantes que las calorías. Las calorías son importantes, pero si yo consumo calorías vacías, esas calorías no van a hacer nada. En cambio, si yo consumo nutrientes, estos nutrientes son los que van a ayudar a que mi organismo los aproveche y los utilice de forma eficiente. El Instituto de Medicina asegura que para el primer trimestre se debe mantener la energía normal de una mujer normal más los nutrientes claves. En el segundo trimestre sugiere que hay que aumentar 340 calorías más los nutrientes claves y en el tercer trimestre aumentar 452 calorías más nutrientes claves. Sin embargo, el Instituto Nacional de Nutrición en las recomendaciones de energía y nutrientes para la población venezolana sugiere que hay que aumentar 85 kilocalorías diarias en el primer trimestre, en el segundo trimestre 285 kilocalorías al día y 475 kilocalorías al día en el tercer trimestre. ¿Cómo yo voy a saber hacer esto? Bueno, calculando en base a la tasa metabólica basal del paciente, yo voy a poder determinar cuáles son los requerimientos nutricionales de base más los requerimientos por embarazo y los requerimientos de esta etapa, además de los nutrientes claves. ¿Cuáles son los nutrientes críticos en el embarazo? Inicialmente, el ácido fólico. El ácido fólico, bueno, para prevenir riesgos en el cierre del tubo neural, 600 microgramos al día. La vitamina B12, 2.6 y la vitamina D, 5. Fíjense que con la vitamina D, hay algunos autores que aseguran que es para disminuir problemas relacionados con la osificación materna, pero en realidad también está relacionado con la disminución del riesgo de preeclampsia. Entonces, a veces no se suplementa la madre con vitamina D o no se cubren los nutrientes críticos en base a la alimentación que ella puede consumir y bueno, estaríamos omitiendo un importante elemento que nos ayudará a prevenir otras patologías. El calcio, 800 miligramos día. Sin embargo, hay otras literaturas que también sugieren que puede ser hasta 1 gramo y el hierro 27 miligramos día. ¿Cómo yo voy a llegar a cubrir estos requerimientos? Inicialmente con alimentos ricos en estos micronutrientes. Después, si yo no logro cubrir con esos nutrientes, con esos alimentos, que son ricos en estos nutrientes, voy a recurrir a alimentos fortificados. Estos alimentos fortificados, ¿a qué me van a ayudar? Bueno, a cubrir estas necesidades. Obviamente, son productos procesados, sí, pero son productos procesados que están disponibles para toda la población y además disponibles a un precio que es accesible y que la mayoría de las personas consumen. Por ejemplo, la harina de maíz precocida, la harina de trigo, la pasta, todos estos productos están fortificados con vitaminas y minerales. Cuando yo los uso a mi favor, yo puedo ayudar a cubrir estas necesidades extras de nutrientes que va teniendo la mujer en este proceso de mujer embarazada. Y ya, si luego de cubrir con la alimentación, o sea, con los alimentos ricos en el nutriente o en el micronutriente, con los alimentos fortificados, yo no logro llegar a estos requerimientos, entonces allí comenzamos a suplementar. Entonces fíjense que es toda una escala para que nosotros podamos llegar a decir, bueno, vamos a suplementar con esto. Hay otras sustancias importantes a las que les tenemos que poner el ojo durante el embarazo, especialmente porque su consumo se ha visto asociada con el desarrollo de patologías o con también factores de riesgo en el embarazo.
Por ejemplo, los pescados ricos en mercurio. Esto especialmente para mujeres embarazadas o que esperan estarlo, lactantes y niños menores de 10 años. La AESAN en el 2019 sacó una publicación sobre esto y pues refería que los pescados que deben evitarse durante el embarazo son el pez espada, el atún rojo, el tiburón y el lucio. ¿Okay? ¿Por qué esto? Bueno, porque son los que tienen más mercurio. No significa que el pescado no sea seguro, sino que debemos optar por pescados que tengan un nivel medio de mercurio, ¿sí? Y que se pueda consumir por lo menos 3 veces por semana. ¿Por qué hacer estas recomendaciones en base a los pescados ricos en mercurio? Bueno, porque puede afectar el sistema nervioso central en desarrollo por exposición directa tras el consumo de ciertos alimentos o indirectamente al poder atravesar la placenta. Y pues, porque también puede estar presente en la leche materna, ¿no? Entonces acá es donde está la importancia de evaluar el consumo de pescados ricos en mercurio. Otro elemento importante, otro producto, otra sustancia importante que debemos ponerle el ojo durante el embarazo es la cafeína. Y fíjense que el consumo no debe ser de 300 miligramos al día, pero ¿cómo sé yo que son 300 miligramos de cafeína? Básicamente son 2 tazas de café, pero debemos tomar en cuenta que hay muchísimos otros productos que también contienen cafeína, como por ejemplo los refrescos de cola, la bebida con cocoa, el chocolate amargo, el té negro y el té verde. Entonces estas recomendaciones también son muy individuales. Cuando nosotros logramos hacer la anamnesis, podemos decir, bueno, no tomas café. De todas maneras, obviamente sabemos que hay otros productos que no son recomendados, pero allí nosotros podemos decir, bueno, si puedes o no puedes tomar y cuánto puede tomar de cafeína la mujer embarazada. Otra sustancia importante es el alcohol. Está asociado con trastornos del espectro alcohólico fetal, que son un grupo de alteraciones que duran toda la vida y no tienen cura y pueden incluir problemas físicos de la conducta y del aprendizaje. Por lo tanto, no se recomienda el consumo durante el embarazo. Ya en la lactancia es otro tema, pero en el embarazo, pues esta recomendación es muy contundente. Y con respecto a los edulcorantes, bueno, acá sí tenemos algo más mediático, por así decirlo. Hay mucha discusión todavía sobre el uso del edulcorante, especialmente porque falta mucha evidencia sobre ello. Pero la FDA básicamente ha aprobado aceptables los edulcorantes no calóricos en el embarazo, excepto el aspartame y la sacarina. Y fíjense que, de todas maneras, como falta evidencia, hay que evaluar muchísimo su consumo, porque esto es muy similar a toda la discusión que hay en base del aceite de coco. ¿Por qué? Bueno, porque sí se dice que, bueno, ayuda a consumir azúcar o a endulzar sin necesidad de consumir azúcar, que también tiene calorías, pero también los edulcorantes están relacionados con la alteración de la microbiota intestinal e incluso con resistencia a la insulina y muchísimas otras cosas más. Entonces, habría que evaluar si realmente hay necesidad de utilizar edulcorantes durante el embarazo. Sin embargo, como menciono acá, falta evidencia y pues seguiremos esperando que la ciencia nos hable. ¿Qué otro aspecto debemos tener en cuenta? Bueno, los contaminantes en los alimentos. La mujer embarazada se encuentra en un periodo crítico importante, entonces hay que tomar en cuenta que hay que omitir el consumo de leche y quesos no pasteurizados, lavar adecuadamente y evitar la exposición prolongada al aire libre de las frutas, los vegetales, impedir el consumo de huevo crudo, así como también fiambres, carnes, aves, pescados, mariscos crudos o parcialmente cocidos. Eso para la embarazada, todo bien cocido. No es que no va a consumir pescado, porque no, sino que va a consumir pescado que tengan producción baja en mercurio y que además esté bien cocido. Entonces hay que como que tomar todos estos datos y, como les decía, hacer las recomendaciones basadas en las necesidades de la paciente. Finalmente, tenemos las recomendaciones de actividad física y embarazo, y pues acá también hay discusiones. Algunos autores dicen que 30 minutos diarios, algunos de actividad física que no ocasione fatiga, otros autores dicen que 30 minutos que sea de intensidad, pero que sea 3 veces al día. Entonces, en realidad, esta indicación debe ser individualizada, tomando en cuenta la práctica de la actividad física preconcepcional, así como la presencia de patologías asociadas. Entonces acá sí hay que tener muchísimo cuidado y hacer evaluaciones individuales o dar recomendaciones individuales.
Bueno, llegamos básicamente al final de esta presentación, pero no me quiero ir sin antes dejar estas 4 conclusiones para que nosotros pues también tomemos cartas en el asunto referente a este proceso tan bonito de la mujer embarazada y que necesita de nuestra preparación. Primero, la primera conclusión es que la salud preconcepcional de la mujer es un factor importante para reducir riesgos de complicaciones en el embarazo. Es por eso que nosotros desde ya, con las mujeres, con todas las mujeres que nosotros atendamos, ir siempre basando nuestras recomendaciones en esto. Lo segundo, la evaluación nutricional de la embarazada es un proceso integral que debe ir más allá de solo conocer el incremento de peso de la mujer. Debemos estudiar sus hábitos, debemos saber cómo está su bioquímica, debemos conocer cómo está también su situación económica, su situación mental, velar por la salud materna, mental, que también es un tema súper importante y bueno, que hay muchísima tela que cortar con respecto a esto. La tercera conclusión, toda mujer embarazada requiere atención nutricional individualizada que cubra sus necesidades en esta etapa. De allí deriva la importancia del trabajo multidisciplinario. Fíjense que nosotros somos profesionales de la salud y debemos reconocer que también tenemos otros profesionales a nuestro alrededor de los cuales nos podemos agarrar para poder tener o para poder generar intervenciones óptimas en nuestros pacientes. No dar estas, a veces me encuentro con dietas fotocopiadas y entonces se reparten así como si fuese un folleto cualquiera y en realidad, como hemos visto hoy, es un tema más complejo de lo que se cree y que necesita muchísimo estudio individualizado para poder dar recomendaciones oportunas y que además no generen estrés, que es peor, porque entonces empezamos a influir también en la salud mental materna. Y por último, la cuarta conclusión es que la promoción de la lactancia materna debe realizarse desde el embarazo para poder indicar que, bueno, que por lo menos la madre pueda asegurar que pueda tener lactancia materna exclusiva hasta el séptimo mes del niño, para iniciar con la alimentación complementaria y luego mantenerla hasta los 2 años o más. ¿Okay? No es que hasta los 2 años quítale la teta, no, sino 2 años o más de el niño. Entonces, en realidad, esto es un proceso en donde nos tenemos toditos que poner también a conocer los valores y la importancia de la lactancia materna en esta etapa para que nuestra paciente embarazada se sienta con más confianza de todos estos conocimientos que nosotros le vamos a dar en nuestra consulta. Hasta aquí llega mi presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta para compartir este resumen básicamente de lo que debe ser la nutrición en el embarazo. Realmente, como les comentaba al principio, es un tema amplio, es un tema muy interesante, es un tema también muy bonito, pero que requiere que vayamos desgranando poco a poco todos estos conocimientos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener herramientas oportunas y herramientas que puedan servirnos para darle cara a las dudas y a las cosas que vayan ocurriendo en el transcurso de un embarazo o en una mujer. Les dejo por acá mi información de contacto para preguntas, comentarios o inquietudes. Mi WhatsApp, mi email y mi Instagram, @marparanutrir, en donde me dedico a compartir básicamente información dirigida a pacientes que quieren estar embarazadas, o mujeres que ya están embarazadas o madres lactantes, derrumbando todos estos mitos que están alrededor de la alimentación, de la nutrición en el embarazo y en la lactancia, y también sobre la lactancia materna, alimentación complementaria y recomendaciones para madres de niños que no comen. Les mando un fuerte abrazo y espero que toda esta información sea de su agrado y la puedan disfrutar y aprovechar. Hasta luego.